Vamos a hablar a profundidad del oro después de una pausa. Julián. Mañana, Raúl, debe haber una reunión sobre las empresas mineras, porque yo soy de la idea que hay que volver a comprar el oro. Tiene que ser en mejores condiciones que la mafia. A los pequeños mineros, otorgándoles además títulos y un acompañamiento técnico para la mejora ambiental y esto lleva a quitar una fuente de financiación de la guerra, sobre todo en Antioquia, Nariño, Chocó, que no podemos esperar más. Eso implica una parte de capital. Yo digo que se ponga capital en las empresas para comprar oro y el oro quede como ahorro del gobierno. Puede ser guardado en el Banco de la República, pero propiedad del gobierno. Esa es la idea que tengo, no vender el oro, porque tener oro hoy, eso debería ser una política del Banco de la República, pero no la tiene. Lo está haciendo Brasil. El oro puede ser reserva para los fondos pensionales. Si se hubiera hecho desde antes, tendríamos un billete. Debería ser parte de las reservas internacionales que crecen, pero hubieran crecido más si se hubiera comprado oro. Y en el Banco de la República las utilidades hubieran sido mayores si se hubiera comprado, no, se hubiera vendido el oro que vendieron. No sé cuánta plata se perdió en la venta del oro que hizo el gobierno Duque, cuando debíamos haberlo guardado porque precisamente iba a crecer el precio del oro. Esta fue una declaración del pasado 16 de marzo en un Consejo de Ministros, cuando el presidente Gustavo Petro volvió a poner sobre la mesa esta propuesta de usar el oro como reserva para la deuda en este momento de crisis fiscal y también para dejar de alimentar pues grupos al margen de la ley que se están aprovechando de este mineral tan precioso que abunda en Colombia. Por eso hemos invitado al señor William Quimbay, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Banco de la República, quien ya desde hace mucho tiempo también viene abogando por esa propuesta de usar el oro para pues solventar un poco las finanzas del país y que no sigan cayendo en manos de los grupos ilegales. Señor William, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y cuéntenos un poco más de esta propuesta que no solo ha lanzado el presidente Gustavo Petro en las últimas semanas, sino que incluso miembros del uribismo y otras orillas políticas también han contemplado. Buenos días, Julián. Sí, lo escuchamos. Buenos días, Paola. Buenos días, Laura. Buenos días a las demás compañeras y compañeros de la mesa. En efecto, la presidencia de la República, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha venido tratando de impulsar la iniciativa de que el Banco de la República recupere la hegemonía y la compra del oro en las zonas auríferas más importantes de la nación. El presidente, de hecho, ha ordenado fusionar algunas empresas que a través de la SAE han venido comprando oro, y lo que se busca básicamente es que a través de esa iniciativa presidencial, que también es una ordenanza de la Ley 31 del 92, en la que el Banco de la República pueda adquirir el oro y hacerlo parte de las reservas internacionales, esta función se vuelva a masificar y a recuperar para producir una mayor cantidad de reservas y que esto genere un mayor interés económico para la nación. Señor William, en ese sentido, lo que usted dice es que antes lo hacía el Banco de la República y ya no lo hace, y eso significa lo que dice el presidente, que eso ha caído en los grupos ilegales, en que ese aprovechamiento del oro lo tengan esos grupos al margen de la ley. Sí, en efecto, hay incluso narraciones más allá de la del presidente de la República. Hay textos como títulos como Grupos Multicrimen entre la violencia y la paz total del Centro Nacional de Memoria Histórica, que relata
la implicación que ha tenido la salida del Banco de la República de diferentes zonas auríferas del país en las cuales tenía agencias de compra de oro, y esas agencias de compra de oro, al salir, fueron reemplazadas desafortunadamente por mercados ilegales que están alimentando no solo economías especulativas, sino también las diferentes formas de violencia y de ilegalidad en esos territorios que son demasiado vulnerables, adicional al impacto ambiental que ha tenido la explotación ilegal del oro en diferentes territorios rurales del país. Señor William, y yo entiendo que el presidente Petro tiene algo de razón en su argumento, pero él ya plantea, digamos que, o sea, algo que puede resultar un poco exagerado, y es que si el Banco de la República empieza a comprar el oro, se acaba media guerra. Eso es lo que él dice, pero no es una afirmación demasiado ambiciosa para un problema tan complejo como la minería ilegal. Bueno, Laura, en efecto, el problema es muy complejo. El presidente lo ha venido planteando, pero esto no ha sido solamente una voz, digamos, cantante del presidente actual, sino incluso desde antes del gobierno Duque. Personas como Néstor Humberto Martínez, como el mismo exministro de Defensa del gobierno Duque, ahorita se me olvida el nombre, e incluso el mismo gobierno Duque insistió en la necesidad de que el Banco de la República recuperara su presencia en las zonas auríferas del país y pudiese intervenir positivamente en el mercado del oro. Además, pues porque digamos que la compra del oro o la adquisición del oro por parte del Banco de la República genera no solamente un movimiento positivo en la economía y en las finanzas del Estado, sino que además genera unas condiciones económicas en los sectores más vulnerables del país, en las zonas más vulnerables del país positivas. Esa presencia del emisor garantizaría que, por ejemplo, incidan factores como de seguridad a nivel positivo, ambientales, una producción mucho más amigable con el medio ambiente y algunos otros aspectos a nivel cultural y de presencia del Estado en esas zonas del país. Yo quisiera como que entendiéramos o que usted nos explicara mejor un poco cómo funciona la dinámica de esta compra de oro, porque pues usted dice que esto sirve mucho para ayudar, para inyectarle recursos a las finanzas del país, para ayudar a, digamos, sanear un poco este déficit fiscal que tenemos en este momento. Pero entonces, bueno, si el Banco de la República compra oro, compra más oro, ¿a quién se lo tendría que comprar específicamente? Y además teniendo en cuenta pues que en este momento el precio del oro está muy alto, está alcanzando máximos en sus precios, y pues esto, ¿cómo sería o cómo se explica que esto sea un buen negocio cuando el precio está muy alto? Y después, ¿qué hace el Banco de la República con ese oro que compra? ¿Lo revende o cómo funciona esta actividad? Bien, Paola, pues hay que aclarar algo, digamos, para hacerlo más amable en la explicación, y es el Banco de la República ya compra oro, ya adquiere oro en Bogotá, en sus sedes en Bogotá, Medellín y Quibdó. Entonces, digamos que ya esa función, de hecho, el banco ya la tiene y la está ejecutando. Lo que nosotros pretendemos es que esta función tenga un carácter muchísimo más expansivo. Primero, en relación a la potencialidad que tiene el país frente a la producción aurífera, es decir, tiene muchas zonas del país, hablamos de Antioquia, hablamos del Chocó, hablamos del Cauca y de otras zonas del país en las cuales hay una capacidad de producción muy grande. Segundo, ese oro desafortunadamente se está jugando. Señor William, pero antes de que pase al segundo punto, disculpe, en este momento el Banco de la República, usted dice que ya hace compras de oro. ¿A quién se lo compra? ¿Estamos hablando de las multinacionales mineras que lo sacan o a mineros artesanales? ¿A quién se lo están comprando? Bien, el Banco de la República le compra oro en estado puro a los mineros, a las personas naturales que llegan a las puertas del banco a vender su oro. Perfecto. Entonces usted nos decía que el segundo punto pues
tiene que ver con cómo funciona esta dinámica de comprarles a más personas. Bien, entonces el banco básicamente que adquiriendo ese oro lo que hace es llevarlo a un proceso de fundición y luego almacenarlo para hacer parte de las reservas internacionales. Las reservas internacionales de oro del Banco de la República en este momento están principalmente en el Banco de Inglaterra. Esa reserva de oro corresponde al 12% del total de las reservas internacionales que tiene el país. Las reservas internacionales son básicamente la riqueza que tiene el Estado colombiano, compuesta en divisas, derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional y participaciones dentro de los organismos como el Fondo Monetario. Esas reservas generan un interés para el país. El año pasado, esas reservas generaron 13,85 billones en ganancias para el gobierno nacional. Esto es una utilidad récord. Pero si el gobierno nacional, a través del Banco de la República, como inicialmente lo mencionó el presidente en la nota de entrada, pudiese o tuviese la capacidad de almacenar más oro, el emisor podría producirle al Estado muchísima más ganancia y muchísimo más interés derivado de la composición de esas reservas internacionales, principalmente el oro. Ahora bien, hay algunas economías como la China, la estadounidense, la rusa, que han venido incrementando de manera exponencial la adquisición del oro y la alimentación de sus reservas a partir de este metal. Colombia en este momento pues tiene un puesto muy modesto, básicamente es el puesto 11 en América Latina y el puesto 80 a nivel mundial frente a la adquisición de oro y al almacenamiento de oro. Esto lo que permitiría básicamente es generar mayor riqueza para el país y un mayor ingreso que permita al gobierno nacional invertir mucho más en aspectos como lo social y en diferentes rubros en los cuales el gobierno pues tiene la posibilidad de generar recursos para invertir. William, yo quería preguntarle por un tema. Usted viene mencionando como los beneficios, incluso las posibles ganancias y lo que le aportaría al país esta compra o este anuncio de si el Banco de la República aumenta su compra de oro, pero también ese anuncio viene acompañado de una, pues sí, de una idea, y es que sumaría esfuerzos para reducir la financiación a grupos armados y también, digamos, que contrarrestar la venta de oro pues que se da de forma ilegal, de forma masiva en el país. ¿Eso realmente está comprobado? Si es una forma eficiente de contrarrestar esta problemática, la compra de oro, por ejemplo, por parte del Banco de la República, es decir, llevarla un poco a la formalidad, ¿es una forma eficiente de contrarrestar esa informalidad o ilegalidad en la que se encuentra pues este mercado actualmente? Pues de hecho, no solamente, como decía anteriormente, el presidente actual lo ha manifestado, sino gobiernos anteriores han venido insistiendo en la posibilidad de que el emisor recupere esa hegemonía en la adquisición del oro. En efecto, no será la solución total del problema de ilegalidad en ciertos frentes dentro del país, pero lo que sí está muy comprobado es que reduciría significativamente la posibilidad de que ese oro se fugue de manera ilegal y alimente económicamente la propagación de esos grupos ilegales armados y de esas acciones ilegales en los territorios auríferos del país. Para nadie es un secreto, la Fiscalía tiene los datos relacionados con la financiación ilegal de los grupos ilegales. Y pues causa mucha controversia la idea actual que se está manejando en los medios, y es que ya los grupos armados no se están financiando
con estupefacientes como la cocaína, sino que básicamente se están acercando al oro porque el oro les permite muchísima más facilidad para comerciar y para manejar sus finanzas. Entonces, digamos que no es una solución es total, pero sí aporta de manera muy estructural a la intervención y la solución de problemas de ilegalidad relacionados con la adquisición del oro en el país. William, ¿y qué es lo que está trancando que el Banco de la República pues no expanda ese tema de la compra de oro? Y también pues teniendo en cuenta que el presidente habló de que el Banco de la República lo tiene que hacer, pero si es necesario el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente pues hallen una forma para que hable con las empresas mineras y con los pequeños productores. Bien, Julián, pues nuestra organización sindical ha hecho público en diferentes medios la propuesta de la recuperación de las agencias de oro del Banco de la República en diferentes zonas del país. Lo primero es que debe haber una voluntad institucional, es decir, una reapertura de esas agencias en los puntos en los cuales mayor producción aurífera encontramos a través de la asesoría, por ejemplo, del Ministerio de Minas y de diferentes instituciones a nivel gubernamental que pueden acompañar esta propuesta de reapertura de las agencias de compra de oro. Entonces, primero debe haber una voluntad de la Junta Directiva del Banco de la República. Segundo, un acompañamiento del gobierno de toda la institucionalidad del Estado, incluyendo las fuerzas de seguridad y las demás instituciones estatales que pueden acompañar este proceso. Resulta urgente que Colombia adopte una política ambiciosa en este tema, pues para poder incrementar su compra y adquisición de oro, pero básicamente es la coyuntura y la oportunidad que tiene el Banco de la República en este momento es importantísima en relación a que el mercado internacional se está refugiando principalmente en factores como el oro y Colombia tiene un gran potencial de producción de este metal precioso. O sea, es la Junta del Banco de la República el que no ha tenido la voluntad. Básicamente sí. Nosotros hemos reclamado de manera insistente que se abran procesos de expansión de la banca central en Colombia, no solamente en el tema de las agencias de compra de oro, sino en la recuperación de las tesorerías del Banco de la República en los diferentes escenarios del país. Tesorerías que el Banco de la República le ha venido entregando a actores privados que desafortunadamente lo que han hecho es convertir un negocio, la tesorería y las funciones de la banca central. Junta directiva en la que hasta el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ¿no, Julián? Sí. Entonces, bueno. Sí, o sea, ahí pues lo que ellos también han dicho en conversaciones que he tenido también con el señor William es que realmente pues no le están copiando al presidente de la República la Junta, a pesar de que tiene algunos miembros ahí sentados y como lo hemos visto también con las tasas de interés. Bueno, pero es que la Junta tiene que ser independiente, imagínese si no, no le tienen que copiar al presidente. No, o sea, que no, pues en esa propuesta que, o sea, se han portado, o sea, han puesto su posición de que no lo van a seguir, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes a ver si de pronto en una próxima sesión de la Junta de la Junta Directiva del Banco de la República pues pueden tocar este tema también. Señor William, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en De Frente. Paola, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Julián y a todo el equipo del Tercer Canal. Esta es la segunda participación que tiene nuestra organización sindical en el Tercer Canal. Ya habíamos hablado anteriormente de aspectos tan importantes como la puerta giratoria entre el Banco de la República y las diferentes instituciones públicas y privadas del país. Hoy proponemos la recuperación de las agencias de compra de oro y pues esto hace parte de una estructura en la cual el movimiento sindical le quiere aportar al país. No solamente hay que pues criticar las instituciones y criticar los modelos de gobierno, sino también pues participar con propuestas y creemos que esta puede ser muy importante para crecer a nivel financiero y a nivel económico y eso se va a ver visto en bienestar para el país. Muchas gracias. Gracias a usted, señor William Kimbay, del Sindicato de Trabajadores del Banco de la República. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518.
Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?